porque como les decía, frente a una situación en la que hay varias entidades, en este caso de diferentes niveles de gobierno, que ejercen una función, ¿no? Se crea un sistema. En este caso, el CINEF. El CINEF está compuesto por los gobiernos locales, por los gobiernos regionales, por entidades especializadas y por los propios ministerios, quienes ejercen función de fiscalización ambiental. Y en ese sentido, el rol de la OEFA es regular, dictar normas para el correcto funcionamiento del sistema y también supervisar el desempeño de estas entidades con funciones de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, este es un primer gran rol que tiene el OEF, ¿no? Porque no está vinculado solo a aquello que es directamente nuestra competencia, sino que también somos responsables, como lo debe ser cualquier ente rector, ¿no es cierto?, ¿no?, del desempeño y el ejercicio de la tarea de fiscalización ambiental de todas estas entidades en los diferentes niveles de gobierno. Con relación a ellas, aquí un tema importante a destacar, no tenemos una facultad de coacción, ¿no?, directa, punitiva. La ley no nos ha dado esa facultad. Lo que nos corresponde hacer cuando identificamos que alguna de estas entidades no cumplen con su rol de fiscalización ambiental es ponerlo en conocimiento del órgano de control o de la Contraloría, dependiendo de la magnitud del tema. Eventualmente, ante situaciones muy gravosas de desentendimiento de la función de fiscalización ambiental que deviene en una contaminación, ¿no?, es posible que nosotros también acudamos al fuero penal, ¿no?, para formular alguna denuncia, como digo, cuando los hechos en extremo, ¿no?, porque esta es su última ratio, lo exige. Siguiente, por favor. Siguiente. Como decía, uno de los roles de la OEFA, y yo diría el más importante, es justamente ser ente rector del sistema de fiscalización ambiental. Pero a la vez el OEFA es parte del sistema, ya no como ente rector, sino en virtud de las funciones de fiscalización ambiental que periódicamente nos vienen siendo atribuidas, ¿no? ¿Y esto con qué objeto? Porque antes de la creación del Ministerio del Ambiente y de la creación de la OEFA, eran los ministerios, en muchos casos, los que ejercían la función de fiscalización ambiental. Y lo que se consideró era que no era pertinente que el promotor de la actividad, ¿no es cierto?, porque los ministerios, así como regulan las políticas alrededor de sus temas, también tienen que promover la actividad, ¿no? Es lo que pasa con el Ministerio de Energía y Minas respecto a las actividades de minería, por ejemplo, de hidrocarburos. Ellos son los promotores de la actividad, igualmente produce con relación a los temas de industria. Entonces se consideró que esa función específica de fiscalización ambiental debería ser trasladada a la OEFA una vez que se creó, ¿no? Y que esta transferencia de funciones iba a ser progresiva, ¿no? De hecho, a la fecha, estas son las funciones que ya hemos venido asumiendo y esta transferencia va a venir dándose en el tiempo, incluso hasta este año. Respecto de estas actividades, nosotros tenemos estas 4 funciones que ven ustedes ahí, ¿no?, bien concretas. La de evaluación, ¿no?, porque hay una particularidad en los temas ambientales. En cualquier otro sector, cuando uno quiere fiscalizar, sabe a quién dirigirse, sabe quiénes son sus administrados. En el tema ambiental, la evidencia de un escenario de contaminación, un río, una cuenca, en fin, un espacio geográfico que evidenciamos que está teniendo una afectación ambiental, ¿no?, no siempre resulta fácil determinar quiénes son los agentes que están contribuyendo a esa contaminación. Entonces, una de las tareas de la función de evaluación es justamente, ¿no?, identificar quiénes podrían ser los que están contribuyendo a esa situación de contaminación para, de acuerdo a la actividad que se identifique en esta tarea de evaluación, el fiscalizador pueda actuar, ¿no?, para controlar esa situación. La otra función, bueno, ya que se decanta, como ustedes saben, es la de la supervisión, que luego viene
se convierte eventualmente en la fiscalización, que puede ser un procedimiento sancionador, y también la aplicación de incentivos. Entonces, con relación a todas estas actividades, ¿no?, sectoriales, que han ido siendo trasladadas al OEFA, ¿no?, el OEFA ejerce la función de fiscalización ambiental a través de esas 4 grandes funciones, ¿no? La función de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, y también la de otorgar incentivos. Siguiente, por favor. Entonces, como ya les había mencionado, ¿no?, la función evaluadora es un poco el monitoreo de la calidad ambiental, ¿no? Tiene mucho que ver con el enfoque de prevención, ¿no es cierto? Porque lo importante es detectar a tiempo alguna afectación, ¿no? O conocer cuál es la real situación de un espacio geográfico, ¿no? Porque a veces empiezan a realizarse actividades y ya la zona está de alguna manera impactada por otros factores, ¿no? Entonces ahí también es una información muy valiosa que nosotros trasladamos a la ciudadanía a través de las evaluaciones ambientales tempranas para que se conozca cuál es realmente la situación de la calidad ambiental en la zona en la que va a realizarse una actividad, por ejemplo, ¿no? La función de supervisión, que como sabemos se enfoca en identificar que hay incumplimientos, y la de fiscalización y sanción, que ya son los mecanismos coercitivos, ¿no?, que tiene, punitivos, que tiene el Estado para hacer cumplir la regulación. Siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos es lo que llamamos el macroproceso de fiscalización ambiental, ¿no? Si bien fiscalización es una denominación que se le ha dado a la función de imponer sanciones, ¿no es cierto?, ¿no? Porque la fiscalización en términos específicos está referida a la tarea de imponer sanciones a partir de un procedimiento sancionador. En realidad hay otra manera de entender la fiscalización ambiental, que es lo que llamamos el macroproceso de fiscalización ambiental, que engloba todas esas 3 funciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fiscalización ambiental, ¿no?, dependiendo del contexto en el que estemos hablando, podríamos estar refiriéndonos a toda la tarea, ¿no?, del OEFA, que involucra evaluación, supervisión y también la posibilidad de imponer sanciones. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo realizamos nuestra función? A través de las 24 oficinas desconcentradas que tenemos a nivel nacional. Recordemos que las actividades que hemos detallado como de nuestra competencia directa se desarrollan en todo el territorio nacional, ¿no? Y es por eso que es necesaria la presencia física de parte de nuestros equipos en cada una de estas regiones. Además, tenemos 5 oficinas de enlace, ¿no es cierto?, que son las que en las zonas más conflictivas, ¿no?, que necesitan nuestra presencia, hacen una labor también de fiscalización ambiental. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo debe ser la tarea de fiscalización ambiental? Pero en realidad esto debería aplicar para cualquier escenario de una entidad que ejerce fiscalización ambiental, ¿no? Yo creo que los que están vinculados a la fiscalización, al control, van a poder coincidir conmigo, ¿no? En el sentido de que y eso es lo que con la gestión hemos tratado de desarrollar, ¿no? De dejar esta cultura de entender que la prevención es lo más importante. ¿Por qué? Porque las normas, las reglas, estas regulaciones de protección ambiental o cualquier otro escenario regulatorio que imponga obligaciones de hacer o de no ser, ¿no es cierto?, ¿no?, responden a un objetivo, ¿no? Hay un bien jurídico detrás que es el que tenemos que preservar. Entonces, cuando una infracción se comete, ya se afectó ese bien jurídico que se pretendía proteger. Con lo cual, la primera gran tarea de cualquier fiscalizador es prevenir, ¿no es cierto? Es prevenir la ocurrencia de un daño ambiental, en este caso, ¿no?, que se deriva de algún incumplimiento ambiental. Entonces, eso es fundamental. Muchos, digamos, fiscalizadores a veces consideran o han venido considerando que su logro era más bien el castigo, ¿no?, encontrar en el incumplimiento, ¿no? Pero hay que tener bastante claridad que al final de cuentas eso más bien debe ser entendido como
el fracaso de la fiscalización, ¿no? Porque la fiscalización tiene por objeto garantizar el cumplimiento, ¿no? No necesariamente el encontrar un incumplimiento, ¿no es cierto?, es bueno, ¿no? Porque como digo, ya la situación que queríamos evitar con la regulación no se ha generado. Entonces, no es correcto pensar que eso es la tarea del fiscalizador fundamental, ¿no? Como algunos podrían considerar. Entonces, la primera gran tarea, como les digo, es prevenir. Ahora, tratándose de la afectación ambiental, ¿no?, y el daño que esto, el impacto que esto puede generar, es bien importante tener en cuenta que cuando nos encontramos ante un incumplimiento, un riesgo, un daño ambiental significativo, debemos de actuar inmediatamente. No podemos esperar un procedimiento sancionador para actuar, porque si no el daño se va incrementando. Ustedes saben los tiempos que nos demoran los procesos, ¿no? Con lo cual, si no hemos logrado prevenir y estamos ante una situación de riesgo de daño ambiental significativo, el éxito del fiscalizador está en la detención de esa afectación en el menor tiempo posible, ¿no? Y solo en tercer lugar está, obviamente, la tarea de tratar de disuadir esas conductas infractoras a partir del castigo, ¿no? Que tiene que ser además un castigo ejemplar, un castigo, como yo siempre digo, la sanción tiene que doler, ¿no es cierto?, para que efectivamente genere en ese administrado y en todo lo demás que están mirando, ¿no es cierto?, ¿no?, la disuasión, ¿no es cierto?, una disuasión particular respecto del administrado que no cumple con sus obligaciones, pero también general para todo el resto de agentes del mercado que están observando que el fiscalizador está actuando y está actuando rápido, ¿no? Entonces, esa era un poco la filosofía que nosotros queríamos trasladar a la OEFA cuando llegamos en septiembre del 2016, ¿no? Un poco cambiar el chip, ¿no?, de pensar que el número de incumplimientos o de sanciones era el éxito de la fiscalización. Siguiente, por favor. Pero en función a qué podíamos, siguiente, por favor, pero en función a qué cosa podíamos construir una visión alrededor de lo que queríamos, de lo que entendíamos debía ser el aporte, el valor público que debería de generar OEF, ¿no? Sin ninguna duda, el eje de cualquier organización son sus trabajadores, ¿no? Yo sé que muchos hablan de colaboradores, ¿no es cierto?, ¿no? Pero yo prefiero decir trabajadores, porque en realidad eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos, ¿no? No solo colaboramos, sino yo creo que lo mejor, lo que más nos identifica es el hecho de que hay las horas hombre que nosotros damos a la organización, ¿no? En esa medida, los trabajadores son el eje central para ¿qué? Para que ellos sean los primeros que internalicen esta visión, ¿no es cierto?, ¿no? Estos objetivos, ¿no?, que para empezar tienen que ser necesariamente claros, ¿no es cierto?, ¿no? Y con ello, ¿no?, tratar de transformar actitudes, porque como les digo, no estoy hablando necesariamente de la OEFA, sino de alguna de las organizaciones en las que yo he estado, ¿no?, en la que el fiscalizador no se da cuenta que esa norma respecto de la cual ella está realizando su trabajo para tratar de hacer que se cumpla la norma, tiene un objetivo mayor, ¿no es cierto?, ¿no? En el caso ambiental, evidentemente, es la protección de ese ecosistema que garantiza nuestra permanencia, ¿no?, la permanencia de los seres vivos, ¿no?, en este ecosistema. Entonces, no se trata de que se cumpla o no se cumpla la obligación solamente, sino entender, ¿no?, que hay un bien jurídico superior, que es el que vamos a preservar o tratar de construir a partir de nuestra participación como fiscalizadores, ¿no? Entonces, eso necesariamente que hacía necesaria una transformación, como digo, de actitudes, ¿no? Y nada de esto funcionaría si que no nos enfocamos en modernizar la gestión, ¿no? Entonces, fundamentalmente estos eran los ejes que en primer lugar nos impusimos como tarea, este eje, perdón,
estos aspectos eran los que deberíamos de desarrollar y fortalecer cuando llegamos a hoy, ¿no? Una visión compartida con todos, con objetivos claros, ¿no? Transformar la actitud del rol del fiscalizador, entendiendo bien por qué existía la norma, para qué servía esa norma que nosotros estamos cuidando que se cumple y abocarnos a la modernización de la gestión. Siguiente, por favor. Y lo primero que teníamos que hacer era entender cómo se sentían esos trabajadores, ¿no? Que somos ahora 1.400 personas, ¿no? Respecto a el lugar en el que estaban trabajando, ¿cierto? ¿No? Entonces, nosotros entramos en septiembre del 2016 y esto se tomó creo que al mes que llegamos, ¿no? Una encuesta de clima laboral, y estas son las dimensiones, ¿no? Que son evaluadas en esta encuesta de clima laboral, ¿no? Como ustedes ven aquí, ¿no? La credibilidad, el respeto, ¿no es cierto? La imparcialidad, el orgullo, ¿no? La camaradería, la calidad de vida, el compromiso colectivo, ¿no? Esas son las dimensiones que desde esa fecha, fines del 2016 hasta ahora, ¿no? Son las que evaluamos anualmente para ir monitoreando cómo va nuestra actividad. ¿Y a qué voy con esto? Miren, siguiente, por favor. Detrás de cada una de estas dimensiones, ¿no es cierto?, hay aspectos que son materia de la evaluación, ¿no? Los resultados de las preguntas que se formulan nos van a dar una idea de cómo está el clima laboral dentro de la organización, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Vamos a concentrarnos en una que justamente es la vinculada a la dimensión de credibilidad, ¿no? La credibilidad dentro de la organización se forma a través de 3 subcriterios, ¿no? Integridad, habilidad gerencial y comunicación, ¿no? En lo que se refiere a integridad, miren qué interesante, ¿no? Lo que se pregunta en esta encuesta es ¿qué opinan los trabajadores con relación al desempeño de sus jefes, ¿no es cierto? ¿No? Porque al final es un tema piramidal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, todos tienen un superior. Y la idea con estas preguntas es evaluar cómo ves a ese superior, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta, como ustedes ven acá, es las palabras, ¿no?, de los jefes, de sus jefes inmediatos, al que le reporta, ¿no? Coinciden con sus acciones, ¿no? O sea, mejor dicho, actúa como dice que deben ser las cosas ese jefe que tienes, ¿no? Los jefes inmediatos, las jefas inmediatos al que reporta directamente, cumplen sus promesas. Y la tercera pregunta también me parece fundamental, ¿no? Los jefes o las jefas, ¿no?, conducen la institución de manera ética y honesta. Esa es la percepción que los trabajadores tienen, ¿no?, de toda la cadena de mando, ¿no? Porque como les digo, la pregunta se hace a todos los trabajadores que usualmente tienen un referente por encima de ellos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados? Siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados? Un clic más, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados del año 2016, ¿no? En esta dimensión, ¿no?, de la que estamos hablando, ¿no?, el número máximo o el promedio alcanzado era el 61%, ¿no? El 61% no es un número ideal en materia de clima, ¿no? Debería estar un poco, incluso por encima de 70 para considerarlo aceptable, ¿no? Entonces, aquí esta foto ya nos daba una señal, ¿no?, de cuál era el entorno en el que nos encontramos, y esto resulta fundamental para los temas de comportamiento ético, con valores, etcétera, ¿no? Tenemos que rodearnos de personas que justamente sirvan de ejemplo para todo el entorno en el que se encuentre la organización, ¿cierto? Los trabajadores deben encontrar en sus jefes esos referentes de modelo de personas que nosotros queremos y que son los que al final de cuentas definen la organización, ¿no? Entonces en todas las dimensiones tuvimos un trabajo muy fino, ¿no?, de planificación de qué hacer, cómo fortalecer,
cada una de las dimensiones, ¿no? Y bueno, ese 61% siguiente, por favor, en la última encuesta, ¿no? Del 2020, siguiente, sale en la derecha, ¿no es cierto? El primer, la primera dimensión, credibilidad, mírenla ahí, ¿no? Está en 87%, integridad está en 86%, ¿no? Es decir, las mismas preguntas hemos hecho, como les decía, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ¿no? Gracias a Dios hemos venido y al esfuerzo de todos hemos ido aumentando, ¿no? Cada vez más la ratio de respuesta positiva, ¿no? Y a la fecha, en estas preguntas ácidas vinculadas a lo que es el comportamiento ético, el desempeño adecuado dentro de un marco de integridad, este es el número, 86%. Yo de verdad estoy muy satisfecha con estos números en general, pero es particular porque yo creo que ahora esto es lo que define, como les decía, ¿no? Cuál es el comportamiento del desempeño asociado a valores y a los temas de lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, este era un primer pilar fundamental, ¿no? El que los trabajadores se sientan que forman parte de una organización en el que sus jefes hacen lo que dicen y se comportan de una manera ética, ¿no? Con valores, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, quizás haya varias personas de la Contraloría y yo me pregunto, aprovecho y digo, quizás este sería un factor a considerar, ¿no? Yo creo que las empresas, eh, las entidades públicas, muchas hacen este tipo de encuestas, ¿no? Y estos resultados nos pueden orientar un poco a ver, a preocuparnos más o menos, ¿no? De la entidad dependiendo de cómo sus propios trabajadores se ven, ¿no? Ven a la organización, ¿no? Que son a lo mejor un tema que no necesariamente es fácil de conocer, ¿no? Estas encuestas anónimas sí podrían ayudar para conocer qué cosa es lo que está pasando dentro de las organizaciones. Siguiente, por favor. Entonces, por un lado teníamos el tema de tratar de cambiar, de brindarles estas herramientas a los trabajadores para que al final se sientan mucho más orgullosos, porque el orgullo era un tema que caracterizaba a la OEFA antes que llegáramos, ¿no? Entonces era para reafirmar ese orgullo y para, digamos, unirnos todos detrás de una sola visión, de unos solo objetivos claros. Era importante también trabajar en el tema de la modernización de la gestión, ¿no? Entonces, estos son los pilares de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Como ven aquí, son 5, ¿no? Y el que ayuda también a preservar y a mantener en la línea del comportamiento correcto es el tema de los procesos. Siguiente, por favor. Ajá. El tema, sí, justo era antes, es el tema de la gestión por procesos. ¿Por qué? Porque el tener un orden nos hace también tener mejores controles, ¿no? El tener el orden mapeado de qué cosa es lo que viene, además de que obviamente resulta que optimiza, ¿no? el trabajo, porque elimina aquellos pasos que no son necesarios, ¿no? Que a lo mejor están haciendo que todo dure mucho más tiempo de lo que debe, con lo cual uno no solamente pierde en eficiencia, sino también en eficacia, especialmente en materia ambiental, ¿no? Y es por eso que nos abocamos también a trabajar en función a esta política en la dimensión de procesos, de trabajar gestión por procesos. Siguiente, por favor, ahora sí. Y rápidamente, porque seguramente ustedes ya conocen también, en el tema como parte de las medidas justamente anticorrupción, partimos de la premisa que tenemos que tener esta gestión por procesos, que es la que en definitiva traslada la posibilidad de identificar, porque así es donde, hacia eso te lleva una gestión por procesos, de identificar aquellas oportunidades de mejora y también esos lugares en los que podría haber un riesgo, ¿no? De cometer alguna conducta indebida. Siguiente, por favor. Eso lo vamos a dar rápidamente, ¿no? Siguiente. Ajá.
Entonces, como le decía aquí, la política nacional de modernización de la gestión pública era un tema que había que internalizarlo y para eso forma parte del plan estratégico constitucional, ¿no? Y eso permite que tengamos como objetivo, ¿no?, la implementación de la gestión por procesos, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos, ¿no? Lo incluimos como parte de nuestros objetivos estratégicos para poder trabajar en función a ellos. Siguiente, por favor. Bueno, este es el mapa de procesos de la OEFA, que miren, como nosotros realizamos tareas de supervisión en varias materias, como ustedes han visto, ¿no es cierto? Hidrocarburos, gas, electricidad, pesquería, industria, residuos sólidos, en fin, ¿no? Y eso se realiza por grupos especializados, por separado, ¿no? Lo que descubrimos al momento de mapear los procesos era que la misma tarea de supervisión, que tiene un mismo esquema de desarrollo, que está contenido en el reglamento de supervisión, ¿no?, tenía muchos más pasos en una área que en otra, ¿no? Se hacía de manera diferente, eh, con lo cual no era un trabajo eficiente, y todo eso se ha corregido, ¿no? Ya todo está mapeado, todos los procesos emisionales de la OEFA ha significado una tarea bastante fuerte y comprometida de sus trabajadores, porque aquí el tema de trabajar por procesos, la gestión por procesos exige que los que participen de este mapeo de procesos, de su diseño, de decidir con qué me quedo o no, etcétera, etcétera, es hecho por los propios trabajadores, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy interesante, pero hemos mejorado mucho, como digo, en eficiencia y eficacia, y también en ese elemento necesario para ejercer controles justamente en la lucha anticorrupción. Siguiente, por favor. Bueno, acá está la metodología de gestión de riesgo y oportunidades de mejora, que justamente está asociado a la gestión de procesos. Siguiente. Y ahora sí, ¿no?, para hablarles en concreto de cómo hemos construido esa modalidad de integridad pública dentro de la OEFA, voy a dejar con ustedes a Joel Segura, y al final de la presentación de Joel ya podremos pasar a las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Joel, por favor. Buenas tardes con todos, y en principio agradecer a Tesi por el pase, agradecer también a la Escuela Nacional de Control, que brinda, digamos, una ventana para que conozca qué instituciones públicas se alinean, digamos, a un término que da un giro tal vez a este mecanismo que a veces no lo sabemos o no le damos el realce. Hay un profesor español que, digamos, incluyó un término muy interesante para el cambio, para un cambio de paradigma, diríamos, se llama el public compliance, ¿no?, o el cumplimiento público. Ahora, el cumplimiento público no es solo cumplir con las normas, sino también, cuando se habla de integridad, es mirar más allá del cumplimiento del rol que se le asigna a una institución pública. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo OEFA, digamos, de modo estratégico ha ido incorporando en todas las actividades que ya se ha descrito previamente, y fundamentalmente partiendo de tres pilares claves en una institución, ¿no? Como ya lo ha señalado la presidenta de OEFA, está vinculado con el tema de tener claro los objetivos de la institución, la transformación de las actitudes y el tema de la modernización de la gestión. ¿Y por qué hablamos de modelo de integridad? En principio, cuando se habla del modelo de integridad, debemos tener en cuenta, o la estrategia que se ha tomado en cuenta, tiene que ver en un punto de partida con incorporar con 4 sistemas dentro de digamos, de esta política. Y para hablar del modelo de integridad vamos a hablar de algo más que un modelo. Vamos a hablar del Decreto Supremo 092-2017, PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
En esta política se le encarga a todo, digamos, a todos los representantes de las entidades públicas que, digamos, se enfoquen en tres aspectos fundamentales. Lo han puesto o lo han denominado ejes. Se llama la capacidad preventiva del Estado, es decir, cada entidad debe, digamos, potenciar y afirmar y consolidar la capacidad preventiva como institución pública, la identificación y gestión de riesgos y la capacidad sancionadora. Entonces, bajo estos modelos, bajo estos tres ejes, lo que les voy a explicar ahora, el modelo de integridad, el sistema de control interno, el sistema de gestión integrado, que es una norma técnica internacional, es una norma técnica peruana ya del año 2017, la ISO 37001, que es una norma que se enfoca en la gestión de riesgos de soborno. Y cuando hablamos de soborno estamos hablando de corrupción. Y el último sistema, que también forma parte de un componente clave de una organización, que es la protección y la seguridad de la información. Más aún en un modelo como el que estamos ahora, con el teletrabajo, el trabajo a distancia y la disponibilidad de información que le da una institución a sus trabajadores, el grado de protección es importante. Entonces vamos a empezar por el primer modelo, que se enmarca, como hemos dicho ya, dentro de lo que es la Política Nacional de Integridad. El cumplimiento público o el modelo o la estrategia del Public Compliance de UEFA en el tema de Política Nacional de Integridad van digamos, por la incorporación y la implementación de 4 modelos. El modelo de integridad, el sistema de control interno, el sistema de gestión integrado, que es digamos, una norma técnica, es una norma ISO, y el sistema de gestión de seguridad, que también no solo normativamente está regulado y está vinculado con una norma técnica que es la ISO 27000. Entonces vamos a hablar del primer modelo, cómo OEFA ha ido, digamos, cumpliendo cada uno de los componentes que se plantean en la Política Nacional de Integridad. En la Política Nacional de Integridad lo que piden, o el objetivo fundamental que se plantea la norma, es contar con instituciones transparentes, dice así, e íntegras, ¿no? Transparente e íntegras, que practican y promuevan la integridad. Y asimismo, garantizar la prevención. Esa palabra de garantizar la prevención está muy relacionado con 2 cosas que ya la presidenta de UEFA ha señalado. El tema de la transformación de la actitud del personal, el enfoque del trabajador y la modernización de la gestión pública son 2 componentes claves en todo este giro, en todo este cambio. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tema del recurso humano? Ese factor del recurso humano incluso es uno de los pilares del sistema de modernización de la gestión pública. Porque mientras los sistemas administrativos, digamos, de la administración pública y los sistemas funcionales estén en manos, digamos, de personas, es importante considerar que la única manera de gestionar la prevención, es decir, de hacer algo para evitar que el funcionario público o el trabajador de la institución se aproveche de alguna circunstancia para favorecerse, vamos a decir, por un tema de interés personal, va a sacarle ventajas a la posición y al rol que está teniendo en una institución cuando está desarrollando una actividad. Concretamente, en UEFA podemos decir el supervisor que se va a campo y que tiene que realizar una actividad. Si la institución no confiara en este supervisor, tendríamos en alguna medida un campo de riesgo que gestionar de manera adecuada para garantizar que el tema de la prevención en la institución, digamos, esté alineado a la política de integridad. Es por eso que es importante, antes de hablar del modelo de integridad, que se ha hablado de la modernización de los procesos. Cuando se habla de modernización de procesos, lo que la institución tiene como enfoque fundamentalmente es mirar cómo digamos, ha caracterizado cada uno de los objetivos fundamentales para dar cuenta de su funcionamiento como institución. Se ha dicho que supervisa, se ha dicho que fiscaliza y se ha dicho que evalúa. Entonces, esa supervisión, esa fiscalización y esa evaluación desde la política de integridad tiene que ser realizada por trabajadores que se desarrollan y se condicen
con actitudes de integridad, de ética, y fundamentalmente para garantizar que un trabajador tenga ética, tenga integridad, hay que cambiar un concepto fundamental. Entonces, todo el modelo de integridad lo que pone en una institución es a tener, digamos, dos conceptos. Ya utilizo acá digamos, un ejemplo bastante simple para hacer la diferencia digamos, en esta estructura bastante compleja de no pensar en la dieta, sino pensar, digamos, en el estilo de vida. Cuando pensamos en la dieta, normalmente estamos pensando en una semana, 15 días, en un mes. Obviamente puede ser por salud el tema de la dieta, pero pensar por estilo de vida digamos, cambiar y tener un paradigma distinto de mirar, digamos, tu estilo de alimentación. Entonces, hablar de los modelos, hablar de los sistemas, no es pensar, digamos, en una dieta. Entonces, por ejemplo, podemos decir que UEFA en el modelo de integridad ha cumplido desde el año 2016, perdón, desde 2014 ha empezado creando, por ejemplo, un comité de integridad. Ha gestionado mucho desde el año 2010 el tema de la transparencia, del gobierno abierto. Ha estado enfocado en la supervisión y monitoreo, tiene implementado un canal de denuncias, la comunicación y capacitación en UEFA es permanente, el plan de desarrollo de personas está alineada al modelo de integridad y fundamentalmente esto tenemos que alinearlo aquí. Cuando cambias un sistema, reestructuras, digamos, los procesos y fijas cuáles son los roles y cuáles son las actividades concretas en la actividad que está realizando la institución, eso es uno de los componentes fundamentales que ha sido parte del eje fundamental de este cambio de paradigma. El otro componente es reforzar el carácter, es decir, no pensar en la dieta, sino pensar en el paradigma nuevo de una nueva forma de, digamos, de ver la función pública. Y cuando la presidenta hablaba de este concepto, se habla de, digamos, de la identidad del trabajador de UEFA, del orgullo, del prestigio, digamos, del honor de trabajar en una institución que se preocupa fundamentalmente en desarrollar su actividad con un valor agregado, que es la integridad, que es la ética. ¿Cómo lograr eso? La única manera o el indicio para decir que una institución está pensando de manera seria en incorporar este valor y generar, digamos, no tallar el carácter individual de cada uno de ellos, sino pensar ya en digamos, en un carácter de organización, es decir, vamos a hablar de una cultura de organización, que ese es otro concepto fundamental que viene de la política de integridad. Hablar de cultura de la integridad implica ver en muchos instrumentos de gestión, fundamentalmente el plan de desarrollo de personas y todas las actividades que pueda diseñarse en una institución pública, hablar de cultura, hablar de integridad, hablar de ética, hablar del rol relacionado con la ética, hablar con el cumplimiento de objetivos, hablar que las actividades tienen que estar bien planificadas con metas y con indicadores de manera clara. Yo creo que cuando se empieza a organizar de esta manera una institución, estos componentes del modelo de integridad, que son 9, van a verse bastante bien reflejados. Ustedes pueden ver en este cuadro aquí cómo UEFA, digamos, tiene un nivel de avance bastante alto en el tema del modelo de integridad. No solo en el compromiso de la alta dirección, como han escuchado ustedes, a la presidenta ha estado enfocada en el trabajador, en objetivos claros, en la transformación de actitudes, es decir, a formar un carácter, es decir, tener una identidad, una cultura propia que defina al trabajador de UEFA y la modernización. Entonces, el soporte. Si vas a querer cambiar de actitud, hay unos conceptos que se manejan, es importante que tiene que haber detrás un soporte. O sea, cambiar la actitud, cambiar el carácter, tiene que estar reforzado por un conjunto de componentes que nosotros lo vamos a llamar modernizar, digamos, los procesos. La modernización de procesos tiene como objeto, digamos, cambiar la nueva manera de, digamos, desarrollar un rol en una institución. Entonces, tanto el compromiso de la alta dirección, la gestión de riesgos, las políticas de cumplimiento, la transparencia, los controles, la comunicación y capacitación, canal de denuncia y supervisión, que forman parte como componentes del modelo de integridad, digamos, tienen un avance bastante alto. Y fundamentalmente en el tema, aquí faltó uno de los últimos componentes, tener, digamos, los encargados de la función de cumplimiento. Es decir, UEFA tiene un área, se llama la Coordinación de Integridad, la CIEA, de Ética e Integridad, que se encarga fundamentalmente de hacer un seguimiento permanente
y de alinear no solo las actividades en el plan de desarrollo de personas, sino también pensar fundamentalmente e integrarlos al plan estratégico institucional. Entonces, dos evidencias para ver que el modelo de integridad en una institución se va manifestando y forma parte del compromiso de la alta dirección es ver el plan estratégico institucional y ver el POI. Entonces, en el POI es normalmente donde se van a ver las actividades que están planificadas y que tienen que estar alineadas conjuntamente con las demás actividades a, digamos, a fortalecer la cultura de la institución. El otro sistema, el segundo sistema, es el sistema de control interno. Es parte del sistema administrativo. Como saben ustedes, son 11 los sistemas administrativos y el sistema de control interno es uno de ellos. El nivel de avance que tiene OEFA en este aspecto también es importante. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de integridad y el sistema de control interno? Es el alcance. En el modelo de integridad, todos los elementos, los 9 componentes que se han desarrollado en el Plan Nacional de Integridad aprobado por el Decreto Supremo 044-2018 PCM, tiene un enfoque de la corrupción. Es decir, la gestión de la administración pública tiene que estar orientada a prevenir la corrupción en las actividades. Es decir, el objetivo fundamental de la política, como hemos ya dicho, es destacar la transparencia y garantizar la prevención. ¿Cómo hacemos esto? Incorporando los componentes del modelo de integridad, pero fundamentalmente relacionados con la corrupción. El sistema de control interno, su alcance es más allá de gestionar la prevención de la corrupción. Va, digamos, por ejemplo, va a tener como objetivo fundamental si OEFA cumple o no con su misión y su visión. Una evaluación del cumplimiento de misión, visión de una organización podría ser parte del sistema de control interno. Entonces, cómo tu plan estratégico institucional, cómo tu plan operativo institucional y cómo tus procesos están debidamente implementados y están bien caracterizados para cumplir con lo que te ha entregado como misión. Por ejemplo, OEFA es un ente rector. Entonces, como ente rector, incluso tiene una misión mucho más compleja y grande y transversal que cumplir. Entonces, es importante que el sistema de control lo que aporta al tema de prevención de la corrupción es no solo mirar la corrupción, sino también mirar el cumplimiento de objetivos. Entonces, la integridad como concepto no solo es, digamos, gestionar la prevención de la corrupción, sino también integridad es realizar el trabajo de manera correcta, es decir, cumplir con los objetivos y con los planes que una institución se traza cada año. El plan estratégico institucional es revisado cada periodo. El plan operativo o los planes operativos institucionales también tienen que estar adecuados a este plan. Es decir, toda esta gestión que forma parte de los otros sistemas administrativos son evaluados. El sistema de control interno, lo que podríamos decir desde el ámbito de la prevención, es, digamos, cumple la función de la primera línea de defensa. Es decir, es el primer, es el primer factor que da cuenta si la institución está cumpliendo o no con sus objetivos misionales, con sus objetivos estratégicos y con sus objetivos o con sus procesos de apoyo. Todos estos, como ustedes están viendo acá, OEFA también ha priorizado sus 10 productos. Hay un plan, de acuerdo a la directiva 006 del 2019 de la Contraloría, que ha dado una suerte de, digamos, incorporación de la fase de diagnóstico, la identificación de los riesgos, la priorización de los productos y después viene la evaluación. Esto OEFA también lo ha estado desarrollando de manera, digamos, de manera minuciosa y de manera consecuente con su política de cumplimiento. El otro sistema del cual yo incluso soy uno de los componentes importantes, digo componentes porque el sistema de gestión integrado en OEFA viene a estar complementado por el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión antisoborno. El sistema de gestión antisoborno en el componente 5.3 de la norma exige que la institución tiene que tener un oficial de cumplimiento, es decir, una función de cumplimiento. La función de mi persona y un equipo que trabaja en OEFA es fundamentalmente hacer un seguimiento y evaluar permanentemente si cada uno de los componentes de esta norma técnica, la ISO 37001, se viene desarrollando, se viene implementando, se viene aplicando por el área de supervisión ambiental.
Si vamos a mirar los objetivos, por ejemplo, bajo el sistema de gestión integrado, UEFA ha optado y tiene un avance bastante, digamos, bastante claro. Tiene la política integrada de gestión aprobada, hay un manual de gestión integrada, hay un manual de procedimientos y tiene formatos. Es decir, el sistema de gestión que busca o tiene como objetivo dos cosas fundamentales: dar servicios de calidad y gestionar la prevención de riesgos. Entonces, estos dos sistemas que vienen a complementar a los demás tienen una diferencia. A diferencia del modelo de integridad que, por ejemplo, no puede ser auditada, pero no es certificable. El sistema de gestión interno tampoco no es certificable. Lo que podemos decir de las normas ISO sí son certificables. Entonces, una diferencia que podemos encontrar en estos sistemas es que el sistema de gestión antisoborno y el sistema de gestión calidad pueden ser, digamos, certificadas por empresas que no están vinculadas con el Estado. Eso es lo más importante, son terceras partes que evalúan si en una organización están cumpliendo cada uno de los requisitos que hace que se cumpla con los objetivos trazados por cada sistema. Dar una prestación de servicio de calidad y la otra es la prevención del soborno. Entonces, estos objetivos, digamos, ha sido trazado y ha sido documentado por UEFA de manera exitosa. Ustedes pueden ver en este cuadro todos los documentos que se han aprobado, desde las políticas, manuales, procedimientos. Hay un enfoque bastante importante en el tema de la gestión antisoborno. Vuelvo a lo que dijo la presidenta al inicio. Su objetivo fue el trabajador, objetivos claros, digamos, la transformación de la actitud, es decir, tener una cultura de integridad, tener un compromiso con la institución y modernizar la gestión pública. Entonces, modernizar los procedimientos de UEFA. El sistema de gestión antisoborno lo que hace es evaluar esto. Si una organización tiene alineado digamos, su sistema de gestión y tiene comprometido a toda la institución con el tema de la implementación, la implantación, la generación y digamos también el reforzamiento de la cultura de integridad de manera permanente, va a hacer que este conjunto de elementos digamos, va a poder encuadrarse dentro de lo que la norma se conoce como requisitos o cumplimiento de los requisitos de la norma. Entonces, las ISO normalmente tienen un conjunto de requisitos, tienen un conjunto de debes, de obligaciones que la organización tiene que implementar como tal para dar cumplimiento y llegar, digamos, a una certificación. Este esquema de acá, lo que da cuenta respecto del sistema de gestión antisoborno es que en UEFA, para prevenir el soborno que se ha hecho, se ha analizado el contexto. El liderazgo se ha aprobado, por ejemplo, con la aprobación de una política de gestión integrada. Dentro de ella está la política antisoborno. Se ha planificado, la planificación está alineada al plan estratégico de la institución. O sea, digamos, el alineamiento respecto de la planificación tiene que estar vinculado con los objetivos propios de la institución. Entonces, este sistema lo que te ayuda es a cumplir con tus objetivos. Pero claro, como tus objetivos acá es prevenir la corrupción, prevenir el soborno, se enfoca fundamentalmente en planificar todos los controles que podrían reforzar aquellos espacios donde podría abrir algún sector de riesgo que en la institución cuando desarrolla sus actividades. Entonces es importante, dependiendo del nivel de riesgo, es que se van a implementar controles. Entonces todos estos requisitos en UEFA se han venido desarrollando, se han implementado y han pasado una revisión por una empresa, ¿no? Y se ha seguido una secuencia, digamos, histórica, se ha pasado, digamos, una secuencia de desarrollo permanente. Esto no se hace de un día para otro, como lo ha dicho la presidenta, esto inició desde su gestión y permanentemente se han ido incorporando un conjunto de elementos que creo que han dado suficiente madurez para que el año pasado UEFA pueda, digamos, pasar la auditoría externa del sistema de gestión antisoborno. En esta auditoría solo se obtuvo una observación y 3 oportunidades de mejora. En diciembre se ha obtenido la certificación del sistema de gestión antisoborno. El alcance está vinculada con, digamos, uno de los objetivos misionales de la entidad, que es la supervisión ambiental y también la contratación menores digamos, las contrataciones directas.
que son, creo que, actividades que en toda institución, uno, tener una misión, digamos, el cumplimiento de tu misión, agregando un modelo o un procedimiento que gestiona y asegura controles para que se pueda prevenir razonablemente algún riesgo o algún intento, digamos, de corrupción. Esto no es infalible, ahora cuando hago el cierre voy a decir por qué. Y esto ha servido para que, digamos, esta empresa tercera parte pueda verificar el cumplimiento de los requisitos y otorgar la ISO de certificación antisoborno. Ahora, encontrar o tener una certificación internacional en sistemas de gestión de prevención del soborno no termina con la certificación. Por el contrario, este es un trabajo de largo aliento. Como hemos dicho, no es conseguir, digamos, a un periodo muy corto el tema de la dieta, no es un plan de dieta, es un plan, digamos, es un modelo de vida, es un nuevo modelo de vida y empieza fundamentalmente a cambiar varias cosas. El modelo incorpora, digamos, un concepto de gestión de riesgos. Esto es importante. Si lo asociamos también al sistema de control interno, la gestión de riesgos, digamos, son componentes claves de cada uno de los modelos. La gestión de riesgo lo que hace es, digamos, ser un elemento para la toma de decisión de la organización. Dependiendo de los niveles de riesgo, la organización va a tomar decisiones respecto de los controles que va a intentar. Entonces, es importante que en los sistemas haya una permanente revisión cuando ocurre un cambio de contexto de la organización, cuando ocurre algún tipo de variación en las actividades, hay que revisar permanentemente, digamos, la matriz de riesgos y los niveles de riesgos que se han declarado en cada una de las actividades. Entonces, de acuerdo al sistema de gestión antisoborno, va a haber una auditoría de mantenimiento, va a haber una auditoría después de seguimiento y permanentemente esto lo que hace en la organización es implementar y para adelante, creo, asegurar una cultura de integridad. El último sistema, para, digamos, dar la oportunidad también a que ustedes puedan preguntar, como ustedes están viendo, son sistemas bastante complejos, bastante amplios. Estoy tratando de resumir más o menos cuál es el objetivo de los sistemas con la función y el rol de la institución. Este es el último sistema, el sistema de gestión de seguridad de la información. El objetivo acá es importante, ¿no? La protección de la información. En estos tiempos es bastante, como ustedes comprenderán, es bastante incluso recurrente el uso de la información y el teletrabajo, el trabajo a distancia se ha convertido en uno de los componentes que va a salvar la actividad de la función pública. Entonces, la protección de la información es clave. En UEFA también se está avanzando el tema del sistema de gestión de la información, se está trabajando en la política, en los objetivos, en las políticas de manera específica. La idea fundamental con este sistema es gestionar la seguridad de la información. Y cuando hablamos de gestionar la seguridad de la información, estamos hablando de garantizar la confidencialidad, de garantizar la integridad de la información, es decir, que no se pueda sustraer, que la información esté completa para cuando la organización lo necesite, y también garantizar la disponibilidad, ¿no? El acceso. Entonces, este sistema lo que busca asegurar, a diferencia por ejemplo, la ISO 9001, que busca, digamos, dar un servicio de calidad, o la ISO 37001, que busca garantizar la gestión de la prevención del riesgo de soborno, en la gestión de la seguridad de la información, lo que se busca es garantizar la información, tanto su confidencialidad, su integridad y su disponibilidad. Entonces, con esto me he pasado un poquito de tiempo. Yo creo que por aquí podemos dejar esto para abrir a una rueda de preguntas y tal vez aclarar algunos aspectos que me he podido pasar por alto, dada al tiempo que hemos programado para este desarrollo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados por esta conferencia magistral y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Qué sanciones impone la UEFA y la EPS y a la municipalidad provincial? Bueno, como yo había comentado, en el rol de ente rector del sistema de fiscalización ambiental, no tenemos facultad sancionadora, ¿no es cierto?
¿Estamos hablando de una municipalidad que está ejerciendo la función de fiscalización ambiental o estás hablando de alguna obligación vinculada, por ejemplo, su rol de disposición de residuos sólidos, ¿no? Ahí la municipalidad tiene dos roles en realidad, ¿no? Entonces, en el que este está administrado por el tema de residuos, eventualmente podemos poner alguna medida, ¿no? Vinculada a la gestión de residuos, y en lo que se refiere a su rol es decir, ella, la municipalidad controlando a algunos agentes que están generando algún tipo de contaminación, nosotros solamente podemos reportar la situación a el órgano de control o a la Contraloría, como digo, dependiendo de la magnitud del problema que se haya generado. No tenemos función sancionadora en esos casos. ¿La normativa ambiental es propia o se basa en acuerdos internacionales de organismos mundiales? Bueno, la política ambiental se desarrolla en función a pilares que son principios ambientales, muchas veces sobre los cuales construyen las políticas ambientales de los países. Estos principios son recogidos fundamentalmente por los tratados internacionales de los que los diversos países forman parte, incluyendo Perú. Entonces, tenemos una regulación nacional, ¿no? Evidentemente aprobada por el Perú, ¿no? Tenemos una ley general del ambiente, una política en general de protección ambiental, pero que se basa, y eso es una característica muy particular del derecho ambiental, en principios ambientales que son recogidos, como digo, como pilares, ¿no? Fundantes del derecho ambiental y que están establecidos en los tratados internacionales. En los daños ambientales generalmente se puede advertir un riesgo potencial. En ese sentido, ¿la OEFA ha podido identificar y disipar alguno de estos riesgos? ¿Y se han tenido alguna auditoría y cómo lo han implementado? Bueno, en realidad el riesgo en sí mismo, ¿no es cierto?, se controla a partir de determinadas obligaciones. Es decir, no necesariamente la sanción se deriva de un daño ambiental, ¿no?, sino del hecho de haber puesto en riesgo el componente ambiental, ¿no? Por ejemplo, la obligación es hacer determinado mantenimiento en una infraestructura. El hecho de no hacer ese mantenimiento, ¿no?, si bien puede no haber generado un daño ambiental, ¿no?, es tan importante controlar el riesgo, ¿no?, que eso constituye un incumplimiento que puede ser sancionado, ¿no? Entonces, no solamente se sanciona en materia ambiental cuando estamos ante una situación de daño ambiental, sino el riesgo en sí mismo que se genera, ¿no?, derivado de algún incumplimiento, es lo que también eventualmente podría sancionarse. Y en lo que se refiere a si hemos hecho alguna auditoría, si hemos pasado por un proceso de auditoría, no estoy segura si se está refiriendo a una auditoría ambiental efectuada a una empresa o a la auditoría que nosotros yo he explicado y que nos ha hecho justamente que en los procesos, el misional y también el sensible, como puede ser el de compras, tengamos ya el ISO anticorrupción. ¿Puede describir con respecto a la lucha contra la corrupción cuáles son los eventos o situaciones más comunes y qué acciones se han efectuado? Los eventos más comunes en temas de corrupción, en verdad es difícil saberlo, ¿sí? En principio porque una data de eventos comunes podría ser, por ejemplo, tener denuncias, ¿no?, tener quejas de determinadas actividades. ¿Cuántos trabajadores fueron quejados por sobornos en una organización? Si preguntamos en cualquier entidad pública,
No existe. No existe. Justamente los sistemas de prevención de soborno, uno de sus componentes importantes, clave de éxito de estos sistemas, es promover el canal de denuncia, el canal de inquietudes, ¿no? Es decir, que no solo el supervisado o el administrado pueda dar cuenta de que algún funcionario de UEFA, pese a saber que hay una política de integridad que tiene que estar alineado en la actividad del trabajador, el administrado o cualquier ciudadano que pueda ver que alguien de UEFA está cometiendo un acto irregular, comunicar a la entidad. Y la entidad, mediante sus canales, mediante los mecanismos que ya tiene, digamos, diseñado, estructurado, tomará acciones de manera inmediata. De manera general, ¿cómo partimos en la evaluación de riesgo? Eso podría ser también uno de los análisis, por criterio, ¿no? Por criterio. Aquellos puestos donde, por ejemplo, tienen, digamos, hay mucha discrecionalidad en el puesto, o sea, un director, un supervisor, por ejemplo, es el único que diseña, el único que aprueba y el que le da visto bueno, es un puesto de riesgo. Entonces, en los puestos de riesgo, en las actividades, por ejemplo, que se desarrolla digamos, con la única participación, nadie lo acompaña, habría un riesgo. Por eso es que normalmente las supervisiones lo hacen en equipo, no va una sola persona, van varias personas. El planeamiento se hace, digamos, aleatorio, ¿no? Entonces eso solo lo sabe el jefe. Entonces hay varios mecanismos para garantizar que en alguna otra medida la actividad pueda tener algún, digamos, algún sistema que podría reducir el riesgo. Y acá voy a algo que no dije en la presentación. Ningún sistema te va a garantizar al 100% la prevención del soborno. ¿Qué es lo que te garantiza la prevención del soborno? Una cultura de integridad. La única manera, lo han dicho todos, desde Sócrates hasta ahora, pues hay que decir el carácter. O sea, la única manera que UEFA pueda decir que no va a haber soborno en su trabajador que realiza la actividad en representación de la organización, va a un municipio o va a una minera o va, digamos, a una empresa pesquera, a donde vaya, el carácter. Es decir, ¿y el carácter qué es? El carácter es, digamos, lo que tenemos cada uno de nosotros, el valor agregado, el famoso ethos, ¿no? Ese valor que solo nosotros lo hemos adquirido en el desarrollo de nuestra formación profesional y de familia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hasta ahora las entidades públicas han descuidado o se han confiado en el carácter propio individual de cada uno de sus trabajadores. Por eso que según el sistema de gestión de prevención, la ISO 37001, hay que evaluar muy bien a quién estamos incorporando a la organización. Eso es un requisito. Y para las personas que forman parte de la organización, hay un trabajo permanente de decirles, es decir, hay una formación de la cultura de la integridad dentro de la organización. La única manera de garantizar, o que una institución pueda garantizar que sus trabajadores actúen de manera íntegra, es teniendo una cultura, y estamos hablando de una organización con cultura de integridad. Y no estamos hablando de una moral individual, de una ética individual, estamos hablando de una ética de la organización. Lograr eso no es fácil, tiene que pasar un proceso, tiene que ser permanente, consecuente, con toma de conciencia. La presidenta tiene muy claro desde el inicio de su gestión qué es lo que quería lograr, pero fundamentalmente esto tiene que ser de manera permanente y consecuente para lograr. Tener un funcionario, un trabajador comprometido con la integridad es tener un funcionario con carácter. Y si tienes un funcionario con carácter y un trabajador con carácter que pueda decir no cuando hay una propuesta de soborno, en alguna medida el sistema podemos decir que está funcionando. La garantía de un sistema de prevención no está tanto en sus controles, está fundamentalmente arraigado, está centrado en lo que puede hacer la institución respecto de su cultura como organización. No hay otra. Sí, yo quisiera complementar lo que Joel menciona, destacando algo fundamental que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El tema de que a partir del clima, nosotros en realidad hemos creado una cultura organizacional. El clima, con esa solidez en sus resultados por varios años, nos está demostrando que ya tenemos una cultura organizacional vinculada a la integridad, ¿no? Eso fortalece la organización porque el que ingresa
lo percibe e incluso adecúa su conducta a esa cultura si es que quiere permanecer en ella. Es como sucede a veces cuando vamos al extranjero, ¿no es cierto? Y inmediatamente en algunos países el respeto, por ejemplo, al peatón, ¿no? Prevalece, ¿no es cierto? ¿No? Y inmediatamente la persona que llega, ¿no es cierto? Y empieza a conducirse en un vehículo, manejando un vehículo, internaliza esa regla, ¿no? Entonces, creo que el haber logrado eh, cree esta cultura al interior de la OEFA, neutraliza eventualmente aquella conducta que, como dice Joel, tampoco podemos estar absolutamente inmunes a una posibilidad de corrupción, pero es un freno el que todos estemos alineados alrededor de una conducta en función a valores y con principios que nos alejen de la corrupción. ¿Cuál es el futuro de la fiscalización ambiental en el Perú? ¿Qué se requiere para que las municipalidades cumplan con las obligaciones ambientales frente a la disposición de los residuos sólidos? Bueno, como todo gran problema, ¿no es cierto? La solución requiere todo un proceso, ¿no es cierto? Si hablamos de la problemática de residuos sólidos, que yo diría que es el principal factor contaminador, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos que entender que la existencia de botaderos no puede desaparecer de un día a otro para el otro, ¿no es cierto? ¿No? O sea, la transición hacia los rellenos sanitarios va a ser gradual, ¿no? Y con ello la recuperación de esas áreas degradadas que ahora están, digamos, que son las conocidas como botaderos, también va a ser paulatina. Y todo está asociado también a una necesidad de recursos, ¿no? Los recursos que las municipalidades requieren para hacer un tratamiento adecuado de sus residuos, para contar con un relleno sanitario. Si bien hay cooperación internacional, el MINAN está proveyendo en muchos casos los recursos para la construcción de los rellenos sanitarios, esto tampoco es, digamos, no es posible pensar que todos los que se requieren van a ser construidos con ese financiamiento. Y además está el tema del mantenimiento de la operación del relleno, ¿no? Entonces, esto también hace que algunos municipios, por ejemplo, estén dándose cuenta que lo ideal sería, por ejemplo, el costo de lo que es el gasto, digamos, en el recojo y la disposición final de residuos, incorpora el recibo de agua o de luz, ¿no? Porque desgraciadamente como ciudadanos no valoramos este trabajo que nos da la municipalidad, este servicio que nos da la municipalidad, y no hay un verdadero, no hay una recaudación adecuada que permita el financiamiento de los rellenos sanitarios como corresponde. Entonces tenemos un problema de déficit de rellenos sanitarios. En paralelo, entonces, mientras logramos tener el relleno sanitario, debemos coexistir con ese botadero, que está generando un impacto. Cuando las municipalidades tengan su relleno sanitario, ese botadero, la municipalidad está obligada a cerrarlo, ¿no? Y eventualmente remediarlo, usarlo también, adecuándolo para un relleno, como el relleno sanitario, ¿no? Entonces, esto es un tema, la verdad que como digo, es un problema estructural muy grande que tenemos a nivel nacional, y la solución, si bien ya hay una hoja de ruta, antes no teníamos regulaciones sobre manejo de residuos sólidos como es debido, como lo que tenemos ahora, va a tomar tiempo, ¿no? Y fundamentalmente lo que nosotros percibimos es que más que un problema deliberado de la municipalidad de no atender este tema, es un problema de gestión, ¿no? Muchos de nuestros problemas es problema de gestión, ¿no? Los contratos se vencen con la empresa operadora que recoge la basura y no han logrado llegar a un acuerdo, le deben algunos meses, por eso ya la empresa dice yo no voy a recoger la basura. Esas son las situaciones de emergencia que hemos vivido en algunos lugares del país, ¿no? Pero como digo, derivadas de un problema de gestión, de recursos delimitados de la municipalidad, ¿no?
y que, bueno, esperemos que con esta hoja de ruta que ya está contenida en los decretos legislativos vinculados a residuos sólidos, vayamos solucionando el problema de manera paulatina. Desde el punto de vista pragmático, ¿cómo evaluar la integridad de los trabajadores en todos los niveles jerárquicos de la institución? Sí, ahí la pregunta sería, ¿cómo evaluar el carácter? Bueno, ustedes han visto en la presentación de la presidenta al inicio una comparación, ¿no?, del clima laboral y después el clima laboral 2016 y el clima laboral en estos últimos años. Ha habido un cambio. ¿Cómo ver el carácter? Bueno, hay algunos modelos donde, digamos, es muy alto el riesgo, más allá, digamos, del modelo nuestro. Por ejemplo, están las pruebas de integridad, ¿no? Las pruebas de integridad es como, digamos, ponerte en un dilema, en una situación, nadie sabe que tú puedas estar siendo evaluado, simplemente la institución, por algunos aspectos de, digamos, riesgos altísimos, pueda aprobar, porque eso también tiene que ser bien estructurado, puede aprobar pruebas de integridad. Entonces, las pruebas de integridad en determinadas áreas, dependiendo del riesgo que se maneja, podrían servir como un elemento para evaluar si, digamos, la política, la cultura de integridad que está promoviendo la institución está siendo de recibo en los funcionarios y en los trabajadores. Y no solo eso, también UEFA, por ejemplo, ha incorporado en su reglamento de sanción digamos, de funcionario y de sanción el incumplimiento de las políticas. Es decir, ningún funcionario y trabajador de la UEFA puede estar ajeno al incumplimiento de la política. Entonces, todos tienen que estar alineados a garantizar y tienen la obligación incluso de reportar los riesgos que puedan advertir ellos, no solo de sospecha de soborno, sino también de los sobornos propiamente dicho, bajo una creencia razonable de que puede estar existiendo algún favorecimiento en la actividad que está desarrollando algún compañero. Pueden utilizar un canal de denuncias, un canal de inquietud digamos, con el nombre totalmente reservado. Está diseñado un sistema para garantizar, digamos, el anonimato absoluto y el procedimiento que pueda generar la institución a partir de este dato tiene que ser inmediato, tiene un equipo que puede reaccionar, digamos, muy de inmediato y iniciar los procedimientos que se requiera. Ahora dependerá también si es una infracción o es un delito. Si es un delito, obviamente las instituciones públicas en el Estado tienen su función. Cuando hay un delito, tenemos que implicar a la Fiscalía. Ahora, desde ese ámbito, la Fiscalía también, con las modificaciones legales en el Código Procesal de estos últimos años, la Fiscalía, digamos, estructurar operativos, ¿sí? Ya han visto en la televisión ustedes funcionarios públicos capturados, ¿no? Esto puede surgir de una inquietud, de un dato que pueda dar un administrado o digamos, un trabajador dentro de la empresa y te dice qué está pasando. Entonces, si es un delito, con la Fiscalía se puede, digamos, organizar operativos. Por tanto, los mecanismos que antes podrían ser, yo le aviso, pero no hacen nada, ahora digamos, es bastante sensible, porque cada uno de los que integran incluso el sistema de prevención de la corrupción en UEFA, el CIEA, la coordinación, están obligados bajo, digamos, no solo bajo términos normativos, sino también hay plazos, o sea, las reacciones y los protocolos están bien definidos. A veces una debilidad en una organización es cuando dice, tenemos un canal de denuncia, pueden denunciar, pero los protocolos no están claros. UEFA creo que con la madurez de estos últimos años ha ido perfeccionando y modelando cada vez más a raíz de algunas incidencias que hubo en la misma institución, mejorando los modelos. Entonces, esto también, algo que me olvidé, estos sistemas que yo les he dicho, el tema digamos, de la integridad, a partir del modelo de integridad, del sistema de control interno, de la ISO 37001, de la ISO de protección de información, estos modelos se construyen sobre la base de procesos, ¿no? Y el proceso tiene una estructura básica, el ciclo PHBA, planificas, actúas, haces y incorporas la mejora. Entonces, este ciclo se cumple permanentemente en la organización y por eso creo que podríamos decir en alguna otra medida la institución está preparada para reaccionar de manera inmediata, coordinando a manera interna o coordinando con la Fiscalía si es que sea necesario cuando se trata de delitos.
complementando lo que dice Joel, creo que es nosotros que trabajamos en organizaciones públicas o privadas, creo que muchas veces lo que hemos hecho es como que normalizar ciertas conductas que en realidad demuestran que no estamos yendo por el camino correcto, ¿no? Como por ejemplo, eh, nos dan útiles de escritorio y nos lo llevamos a nuestra casa, imprimimos cosas que son personales, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, yo creo que si cada uno de nosotros, ¿no? Especialmente los que tenemos algún rol, digamos, de jefatura, ¿no? Demostramos a través de nuestras conductas que tenemos clara qué no debemos hacer y que por más simple que parezca, ¿no? Al final de cuentas nos estamos aprovechando de unos recursos que a favor nuestro, cosa que no debemos hacer, ¿no? Vamos creando ese entorno en el que, si como dice Joel, nosotros tenemos los canales inmediatos y a disposición garantizando el anonimato, ¿no? Para evitar cualquier situación, eh, percibimos que una persona está actuando de una manera indebida y vemos que no hay nadie en el entorno, la mayoría en el entorno tiene un comportamiento ético adecuado, ¿no? Eso se va a ir filtrando, o porque alguien, digamos, lo acuse, ¿no es cierto?, lo denuncie, o porque ese alguien siente que ahí no va a poder, ¿no? Y se elimina solo. Es increíble, de verdad, el fenómeno que se crean de las propias personas a partir, como digo, del único control que tenemos al 100%, que es respecto de nuestro comportamiento, ¿no? Sobre eso sí tenemos absoluto control. Entonces, si cada uno decide y acepta, ¿no?, ese compromiso, tiene un espacio en la organización. Si no, o lo denuncia o se excluye, ¿no? Es el fenómeno que estamos viviendo alrededor de esos cambios de actitud y de ejemplos, ¿no? Porque ese 86% que hemos visto de integridad, como yo les decía, no solamente está referido a lo que puedan ver de mí, porque con los 1.400 que somos, no necesariamente estas personas saben cómo se comporta la alta dirección. Sin embargo, ya han pasado el tiempo y ya está decantando esa conducta y que el 86% está considerando que su jefe, ¿no?, es íntegro, que su jefe tiene un comportamiento ético, ¿no? Entonces, es como digo, algo que si bien puede ser desde arriba la construcción, ¿no?, pero que ya decantó. Entonces ya es parte de nuestra cultura y eso es lo que nos protege, ¿no? El que la mayoría sienta que estamos teniendo ese comportamiento para rechazar a aquel que no encaja o para que ese mismo se desvincule. De acuerdo a la exposición, una de las funciones de la UEFA es la fiscalización y sanción. En ese sentido, ¿en qué casos participan a la Contraloría, teniendo en cuenta que tienen función sancionadora? Ok, la Contraloría, como justo ya les he comentado, tiene, digamos, relevancia cuando estamos justamente en nuestro rol de ente rector, ¿no? Cuando nos encontramos ante una entidad pública que no cumple su función de fiscalización ambiental de manera adecuada, en la que encontramos que realmente hay una desatención, ¿no es cierto?, ¿no?, que no tiene justificación, como puede ser la atención de una denuncia, como pueden ser a veces los gobiernos regionales respecto de la informalidad, en fin, ¿no? Entonces hay casos extremos en los que sí, frente, por ejemplo, a veces solamente es el tema de atender una denuncia, pero es, yo diría, parte del desorden de esas entidades que hacen que nosotros le traslademos la denuncia, ¿no es cierto?, porque es función de esa entidad atenderla y simplemente no responden, no responden, se reiteran, no responden, y ya el área que se encarga de la coordinación de supervisión de entidades con funciones de fiscalización ambiental tiene un patrón, ¿no? Es decir, si no me contestas a la segunda, a la tercera vez, lo derivo a tu órgano de control, ¿no? Esas son las situaciones básicamente en las que hay que acudir al órgano de control para que nos ayude a hacer, digamos, que las entidades
con funciones de fiscalización ambiental hagan su tarea. Finalmente, queremos agradecer la participación de nuestros invitados y felicitarlos por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias Tetsi, gracias Joel. Gracias, Marco Antonio. Cuídense, por favor, mucho. Cuídense. Las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y el portal web.